Cuando comencé a mirar esta lectura y me di cuenta, una de las cosas que ocurre varias veces en los evangelios, en que alguien quiere que Jesús lo sane a uno mismo, y después hay otros puntos en que viene un padre o en algunos casos una madre y le pide a Jesús que sane a su hijo o en algunos casos a su hija. Es interesante porque lo pone a pensar que realmente qué significa esto. En algunos casos alguien ha muerto y yo creo que cuando alguien ha muerto y Jesús va y resucita a la persona significa el hecho de un futuro. Vamos a tener un futuro cuando se resucita. Y en este caso quizás son las cosas que una generación le pasa a la siguiente. En algunos casos tenemos una mujer en que la hija tiene un demonio, ella llega y Jesús realmente la trata mal y ella asume la dignidad que ella tiene y por asumir esa dignidad, de repente la hija se sana. Y es algo que ella misma asume y parece que es lo que pasa en las generaciones. Cuando hay una sanación en un punto, el resto de las generaciones se sanan y es algo muy importante. Entonces, cuando miramos esta lectura de este hombre que llega y le pide a Jesús que sane a su hijo y Jesús lo hace, tenemos también que pensar qué es lo que pasó con los otros, los que estaban ahí, los otros discípulos. Y nos da un poquito, comenzamos a pensar, podemos ver este evangelio de una manera si miramos que aparece como en tres diferentes evangelios el mismo cuento. Son un poquito diferentes, pero nos hace saber un poquito más. En este evangelio en particular vemos que Jesús realmente simplemente dice, ustedes no tienen fe, no hicieron lo que no pudieron. En otro hace lo mismo. Y hay una cosa que ocurre aquí, que a los discípulos les da miedo de preguntarle a Jesús que les explique. Hay en otro evangelio que sí le piden que le explique y él dice, lo que tienes que hacer en este momento es orar. Y es una cosa que es bien importante tener en cuenta, que muchas veces pensamos que la fe es simplemente creer algo. La fe son acciones, se demuestran, se practican, al igual que el amor en el contexto del Evangelio es una práctica. Entonces, en el contexto de eso, es orar y orar mucho. Y a lo mejor porque cuando oramos nos cambia la oración y somos personas diferentes con la siguiente generación. Y eso es algo que realmente cambia. Entonces, le voy a decir una cosa que es verdadera. Primero, todos los demonios se comparten de generación en generación y eso es un problema. Y fuera de eso, hay veces estamos más felices con nuestros demonios que con Dios. Y eso lo sabemos muy bien. Entonces nos tenemos que comenzar a pensar cómo podemos hacer algo, hacer alguna diferencia. Y la realidad, la diferencia comienza en las prácticas, porque le voy a decir una cosa en el contexto de nuestra época. Nos encantan los sentimientos y los sentimientos, todo sentimiento es válido, pero no todo sentimiento es útil, no todo sentimiento sirve. Entonces, cuando nosotros nos abruman los sentimientos, nos guían, nos distraen las cosas. Y Jesús él no trata con eso. Él no le dice cuando llegan los que llegan de repente a decirle, ¿y cómo te sentiste cuando no pudiste expulsar el demonio? Y y él no les pregunta eso. Ellos podrían decir, ay, que me sentí como un fracaso. No dicen eso. No, él dice, mire, son imbéciles. Tenían que hacer esto. Y eso realmente, hay veces se tiene que decir en la iglesia, porque cuando nosotros, si queremos continuar y ser efectivos, tenemos que dejar reconocer los sentimientos, ponerlos a un lado y hacer lo que tenemos que hacer, que significa orar, ser coherente, tener coraje. Eso es importante, porque la cosa, si ellos hubieran tenido el coraje de preguntarle a Jesús, ¿qué es lo que, explíqueme? Hubieran sabido lo que tenían que hacer. Lo descubrimos por otro evangelio, que era que tenían que orar, 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 orar. Y esa es la cosa que realmente es importante para nosotros. Y la otra cosita que me puse a pensar, porque sé que la mayoría de las personas, todos somos diferentes, tenemos diferentes ministerios, algunos ordenados, algunos no. Pero lo que es importante tener en cuenta y lo que uno descubre aquí, el ministerio más importante de la iglesia
es el ministerio de los laicos. ¿Por qué? Porque tienen una libertad, pueden hacer lo que es necesario y nunca quedan mal. Todo, toda persona ordenada, cuando no practicamos lo que debemos practicar, quedamos mal y la iglesia queda mal. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y entre más altos son, peores queda la iglesia. Entonces, cuando decimos qué significa ser diácono, no tanto. Sacerdote menos y obispo hasta menos. Porque al final eso es lo que refleja lo que es la iglesia. Y eso es un problema que tenemos hoy en día. Y si queremos, lo que es importante es fortalecer el hecho de que no es como nos sentimos o tratamos con las personas, reconocemos los sentimientos, pero realmente es llamar a la gente que practique el amor, que es una práctica, no simplemente sentirlo, practique la fe, que es demostrarlo con acciones, con oración, porque hay veces estamos administrando y no orando. Nos va a ir mucho mejor orando y menos administración. Entonces, esas son las cosas que aquí tenemos en este evangelio, que nos ponen a pensar y que realmente nos da una cosa, que primero el ministerio, yo creo, más importante que da Dios, es el ministerio de ayudar a criar a la siguiente generación, de ser padres y tener, y ya sea, y en algunos casos, realmente los padres no necesariamente son biológicos, pueden ser adoptivos, lo que sea, pero la formación de la siguiente generación es el ministerio más importante y aquí lo demuestra. Y la realidad es algo que realmente se asume teniendo en cuenta que es algo que ellos van a poder ver. Tiene que ver con las acciones, con lo que la gente ve concretamente. Porque al fin y al cabo, cuando vino Jesús, no nos mandó una carta, no nos mandó un mensaje por Facebook o lo que sea, llegó en persona. Y lo que vemos del amor lo demuestra. Digamos, nosotros sabemos que Jesús nos ama y particularmente lo demostró en la cruz. Entonces, viendo y pensando en es muy rico este evangelio, pero siéntense y mírenlo en todos sus aspectos y sabemos que si nosotros como realmente personas que somos mayordomos del evangelio, tenemos que acordarnos que lo que más importa es la práctica, lo que la gente va a ver, lo que la gente va eh, a experimentar concretamente, porque al fin y al cabo eso es la diferencia entre la iglesia y el mundo actual. Que el mundo actual tiene mucho con los sentimientos, ¿por qué? Porque se pueden manipular. Las acciones no, se ven y solamente, y cuando se ven, se sienten y cambia el mundo. Entonces mantengamos eso en cuenta y acuérdense que realmente cuando vemos estos cuentos podemos pensar en las relaciones que tenemos con las diferentes generaciones y qué tan importante es sanarse uno mismo, porque cualquier debollo que usted no sane en uno mismo va a terminar en la siguiente generación. Pero le digo que al fin y al cabo Jesús lo sana todo. Amén.